Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. El nombre del Señor, damos gracias a Dios por damos gracias a Dios por este tiempo en que nuestro hermano nos ha dirigido en alabanza, al igual que también nuestra hermana. Cada servicio de amor es una gracia que Dios nos concede como congregación, amén. Imagínese usted siendo pueblo de Dios y no teniendo una iglesia cerca donde congregar, no teniendo también hermanos que puedan ministrar los cánticos, no teniendo quien pueda tener un mensaje, una palabra para guiar su vida. Amén. Cuánta necesidad, cuánta dificultad tendríamos, ¿no? Si bien el Señor siempre en su misericordia al que en su misericordia al que tiene hambre le da pan, ¿no? O sea, no falta la palabra. Si nosotros no tuviéramos la iglesia, no tuviéramos tal vez al siervo de Dios, teniendo la Biblia, podríamos recibir la palabra de Dios también por medio de la Biblia. Pero a veces, hermano, tenemos la Biblia y necesitamos la iglesia, necesitamos al siervo de Dios para oír una palabra, ¿amén? Para recibir una palabra. ¿Por qué? Porque estamos leyendo y pareciera como que nos es difícil poder entender el mensaje bíblico. A veces que nos cansa la vista, a veces no tenemos esa voluntad para leer, pero cuando uno se para un tiempo así para ir a un lugar, estar en un lugar donde se ministra la palabra de Dios, ahí ese tiempo es muy precioso porque tiene la oportunidad de poder oír, poder escuchar. Amén. Yo voy a compartirles entonces lo que escuché ayer. Así, entonces, si tiene su Biblia, abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Ayer tuvimos un desayuno de pastores presentando el CLF, que es el Congreso de Líderes Cristianos en Montevideo, junto con la organización del CLF,
con todo el staff de pastores de Misión Buenas Nuevas, tanto de Uruguay, de Argentina, con todos los ancianos, obreros, misioneros voluntarios. Se organizó un desayuno, lo cual fue bien concurrido, y por aquellos que concurrieron, agradecidos por la invitación. Amén. Y este desayuno se va a ir realizando cada 3 semanas. Amén. Y bueno, tal vez en algún momento nosotros también tengamos que ser anfitriones aquí en Maldonado para organizar así un desayuno informativo y poder presentar este congreso que tanto está bendiciendo al liderazgo del mundo entero. En el 2017, que fue donde por primera vez se realizó en la ciudad de Nueva York, asistieron unos 800 pastores de Estados Unidos. Amén. Y bueno, todos ellos recibieron la gracia del Señor. Así entonces, en esta hora vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. A este mensaje lo compartiera ayer nuestro hermano pastor o misionero Josué Beck, y la verdad me bendijo por cuanto que hay mensajes que son de exhortación, hay mensajes que son para corrección, hay mensajes que son para instruir, pero hay mensajes que son de aliento, y este es un mensaje de aliento para nuestras vidas. Dice así la palabra de Dios: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Oremos. Padre, queremos darte gracias porque nos has dado a ver el culto, le has dado a los hermanos, Señor, ser fortalecidos, poder llegar a la iglesia. Ahora ha llegado el momento en el cual vamos a estar compartiendo de tu palabra. Nuestro ruego, como nuestra oración, Señor, es que nos sea dado, Señor, por medio de tu palabra, Señor, la gracia de poder recibir, Señor, el aliento, el vigor, la fuerza que proceden de ti, Señor, y que es, Señor, de tu voluntad, Señor, que nosotros nos sea, Señor, infundido. Por lo que te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y tomen asiento los hermanos. Hermanos queridos, casi siempre cuando nos encontramos con la dificultad, nosotros tenemos una tendencia, y es a orar con aflicción, ¿no es cierto? O sea, ante toda situación nosotros siempre oramos, ¿no? Ante toda dificultad nosotros siempre traemos esa dificultad delante de la presencia del Señor. Ahora, ¿por qué nosotros es que oramos con tristeza? ¿Por qué nosotros oramos con aflicción delante de las dificultades? La promesa del Señor para nosotros en Mateo capítulo 28, verso 20, es que el Señor Jesús nos mandó a que guardásemos todas las cosas que nos fueron enseñadas y que Él estaría con nosotros todos los días de nuestra vida, ¿cierto? Sí. Así dice la palabra. He aquí yo estoy con vosotros todos los días de vuestra vida y hasta el fin del mundo. O sea que no está el Señor solamente en los días malos o en los días buenos, está siempre con nosotros. Ahí nosotros por medio de la Escritura podemos mirar que se había presentado una situación. Se había agolpado un gran número de personas, 5.000 hombres. Ahora cuando en Israel se cuentan los hombres, tenemos que mirar que no solamente en esa reunión había hombres. Cuando en Israel se cuentan los hombres a partir de los 16 y hasta los 35 años.
Amén. Allí es el promedio de vida, el promedio para un hombre que va a ser un soldado. Lo que sería para nosotros tal vez desde los 18 y hasta los 45. Amén. Que vendría a ser más o menos el promedio de vida de un hombre que está en condición como para poder salir al combate. Entonces, los israelitas no cuentan como nosotros, hombres y niños y ancianos y mujeres, cuentan los hombres. Entonces, imagínense cuántos hombres habría. ¿Por qué? Porque no solamente estaban los hombres, estaban sus esposas, también estaban los niños y también estaban los que eran más de 45, 50 años, los que podría decirse que ya eran ancianos. Amén. Que ya eran hombres de edad. Es más, nosotros podemos mirar que el Señor Jesucristo salió al ministerio a los 30 años de edad. ¿Por qué? Porque ya era un hombre maduro. Entonces podría salir con una responsabilidad como la cual él salió, con un ministerio público, a pregonar la buena noticia, a sanar a los quebrantados del corazón, a libertar a los cautivos por el diablo, a abrir las puertas de opresión. ¿Por qué? Porque ya era un hombre maduro. Sin embargo, a los 12 años él ya tenía conocimiento de las Escrituras, de tal manera que los que le oían hablar se maravillaban de la manera en cual él respondía. ¿Qué significa que se maravillaban de la manera en que respondía? Que no es que él se había memorizado un pasaje, un párrafo de la Biblia e iba y lo compartía. Como a veces podemos ver en una obra de teatro o en esos días festivos que un niño recita un poema, memorizó el poema. El Señor Jesús respondía ¿a qué? A las preguntas que le hacían los principales, los ancianos. Entonces se maravillaban y decían, qué sabiduría la de este niño. Tenía conocimiento de las Escrituras, pero no salió al ministerio. Sabía que los negocios de su padre tenían que estar, pero no salió al ministerio, salió a los 30 años. ¿Por qué? Porque a esa edad ya se considera que era un hombre maduro. Amén. Amén. Se considera que era un hombre maduro. Ahora también nosotros tenemos que mirar, porque en estos tiempos Dios habló por medio del apóstol Pablo a Timoteo y le dijo, nadie tenga en poco tu juventud, sino muéstrate todo como ejemplo, en conducta, en paciencia, en fe, muéstrate todo como ejemplo. Amén. Quiere decir que ya Timoteo era aún mucho más joven. Algunos dicen que Timoteo todavía no tenía ni siquiera lo que para nosotros sería la mayoría de edad, 18 años, pero ya era un hombre elocuente, ya era un presbítero, un anciano en la iglesia. Estaba en función de pastor. Entonces, ¿por qué? Porque los tiempos no son igual para todos. Y el llamamiento no es igual en todos. A algunos Dios los llamó a temprana edad, a otros Dios los llamó a más avanzada edad, pero ¿qué es lo que da el respaldo? Que a quien Dios llama, a este Dios lo capacita. Amén. Dios al que llama, lo capacita. El que es enviado por Dios, dice el Evangelio de Juan, la palabra de Dios anuncia. Amén. Entonces, cuando alguien, hermano, va a hacer un ministerio, cuando alguien va a hacer una tarea, ¿qué tiene que asegurarse? Primeramente su salvación. ¿Por qué? Porque no puede ser siervo de la justicia si es un pecador. ¿Cuál es el oficio del pecador? Pecar. Para ser siervo de la justicia, ¿qué tiene que ser? Un justo hijo de Dios. Si no, no puede servir a la justicia. Lo primero que tiene que tener claro, ¿qué cosa? Su salvación. Lo segundo que tiene que tener en claro, que tenga un llamamiento. Los llamamientos pueden ser de diversas maneras, pueden darse por visión. Yo me acuerdo cuando yo tuve el llamamiento para Uruguay, antes que mi pastor me enviara al Uruguay, yo estaba con mi esposa visitando una congregación allí en Rodríguez, en General Rodríguez, en la provincia de Buenos Aires, y mientras íbamos en el ómnibus yo miraba por la ruta y de repente la ruta cambió, el paisaje de la ruta cambió totalmente.
y comenzaban a hacer, en vez de las rutas y las rutas en Argentina mayormente son todas rectas, no tienen subidas y bajadas. Acá en Uruguay hay subidas y bajadas, y los árboles que se ven en las rutas no son palmeras, salvo que ande uno por Entre Ríos. Y yo cuando miré así veía como que iba en una ruta de subidas y bajadas y palmeras. Y fue como una visión, y me acuerdo que yo más o menos tenía una memoria de esa ruta porque a los 11 años de edad había venido al Uruguay. Y le comenté a mi madre de lo que había visto y me dice, esas son las rutas de Uruguay. Y yo comencé a entender que algo pasaba con Uruguay, no sabía qué era. Y cuando recibí el llamado por parte de mi pastor para ir a Uruguay, yo entendía que Dios ya había preparado, me estaba preparando en el corazón para ir a otro país. Me estaba preparando en el corazón para tener un deseo por prepararme, por disponerme para trabajar a tiempo completo. Amén. No es que me agarró de sorpresa. Y no fue en un momento fácil, fue en un momento difícil. Me acuerdo que teníamos 4 meses de casado, estábamos estrenando nuestra casa, nuestra heladera, todo estábamos estrenando. Y a su vez tenía mi esposa que en ese momento tenía una gran dificultad, le había sobrevenido un virus que había paralizado su rostro, le impedía alimentarse y para combatir ese virus había que suministrarle un inyectable diario que salía cerca de los $100. Era muy caro. Entonces yo tenía que medir también que teníamos que ver que tuviéramos el alta médica, o por lo menos que la autorización, si no viene el alta, y nos vinimos con la autorización, no con el alta médica. Sin embargo, cuando nos vinimos a Uruguay fuimos a llevar los papeles del historial clínica al sanatorio, del cual también teníamos filiación, y solamente llevamos los papeles, después nunca más tuvo necesidad de ir al médico, porque Dios sobró milagrosamente y ella pudo sanar. Pero bueno, había una seguridad en cuanto a que Dios iba preparando mi corazón, porque el discernimiento no siempre es igual. Puede ser por visión, puede ser por sueño, puede ser en comunión con las Escrituras, puede ser por medio de un pastor que nos envía. Por ejemplo, Pablo y Bernabé fueron enviados en misión por medio del Espíritu Santo, con la imposición de manos de la iglesia. Dijo, estando en oración y en ayuno, el Espíritu Santo dijo, apartarme a Pablo y a Bernabé para la obra del ministerio para la cual yo los llamo. Y la iglesia le impuso las manos y los enviaron. Y salieron en el primer viaje misionero. Y las puertas que se abrieron no eran las puertas sino las puertas de los gentiles. Amén. Se abrieron las puertas de los gentiles. Entonces nosotros tenemos que mirar estas cosas. Ahora nosotros mirando, hermano querido y hermana querida, en cuanto a la palabra del Señor, los hombres que estaban allí no eran solamente hombres, había mujeres, había ancianos, había niños. O sea, si nosotros sumamos el gran número, ¿cuánto sería el número de esas personas? Miles, multitud de gente. Y el Señor Jesús, ¿qué le dijo a Felipe? ¿Con qué daremos? ¿Cómo daremos de comer a esta gente? Felipe, mirando la situación, dijo 200 denarios de pan, comprando en todos los alrededores 200 denarios de pan, para tanta gente no alcanza. Sin embargo, vino Andrés, el hermano de Simón Pedro, ¿y qué le dijo? Aquí hay un joven que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y se lo trajo Jesús. Y Jesús mandó recostar a la gente y todos fueron alimentados. Pero no solamente fueron todos alimentados, sino que sobraron 12 cestas llenas. Porque esa es la medida de la bendición de Dios. Una medida apretada, remecida y rebosante. Entonces cuando nosotros oramos, hermanos, siempre que tenemos una dificultad, oramos con tristeza, pero ¿sería esa la manera correcta de orar? ¿Por qué? Porque está la promesa. Jesús dijo que he aquí que estoy con vosotros todos los días de vuestra vida y hasta el fin del mundo.
Entonces, ¿por qué oramos con tristeza? Porque como Felipe miramos la situación, porque como Felipe miramos la dificultad, pero no estamos mirando a Jesús que está con nosotros y que tiene todo poder, que no hay nada que le sea imposible. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, pues para Dios todas las cosas le son posibles. Entonces nosotros tenemos que mirar a Jesucristo, que está con nosotros, y no mirando la situación. ¿Para qué? Para que podamos salir adelante, no con aflicción, no con carga, no con congoja. Ayer fui tratado en el hospital, fui tratado por un sarpullido que me salió en el empeine. Y bueno, los sarpullidos y esas cosas muchas veces vienen por el estrés. Estos días estaba hablando con un pastor que también hace unos días fue hospitalizado, estuvo en emergencia como hasta las 2 de la mañana por el estrés. Y a veces uno mira y dice, ¿por qué tanta carga? ¿Por qué tanta preocupación? Qué difícil que es desarrollar la confianza, ¿no? Qué difícil que es desarrollar la confianza y ese estado de reposo. Porque Jesús dijo que Él era el Señor del día del reposo. Y que Él nos dejaba su paz, y que la paz que Él nos la dejaba no era como la que el mundo daba. Y dijo, vengan a mí todos los que están cargados y todos los que están trabajados. Sin embargo, siendo pastores, muchas veces nosotros, a causa de la carga emocional, a causa de las situaciones, a causa de los problemas, de los conflictos, de las dificultades, de las preocupaciones, de las muchas preocupaciones que se van agolpando, terminamos deteriorando, declinando nuestra salud, por la que muchas veces nos pasan esas situaciones. No es la primera vez que me pasa. Sin embargo, digo, esto es un estado que se alcanza. ¿Por qué? Porque uno tiene que llegar mediante la confianza del Señor, desarrollando esa confianza, a un estado de reposo en donde pueda descansar. Por eso digo que esta palabra es una palabra de aliento y yo la comparto con usted, pero también ruego a Dios para que esta palabra cale hondo en mi corazón y ministre mi vida. ¿Por qué? Porque también tengo que desarrollar una confianza. También tengo que entrar a ese estado de reposo en donde estoy creyendo que todo lo hizo el Señor. Porque ¿qué es el día de reposo? Sino donde el esclavo, donde el siervo deja su carga. Donde el que trabaja todos los días deja su carga. Ese es el día de reposo, ¿no es cierto? Trabajarás 6 días y el 7º día reposarás. No harás ningún tipo de trabajo, ni tú, ni el criado de tu casa, ni el esclavo. Ninguno de los que estén de la nación de Israel trabajarán. Entonces imagínense, el esclavo, el que servía en una casa, se levantaba temprano, hacía las tareas, hacía todo con diligencia, hacía todo con esmero, como para Dios, como para agradar a su Señor. Llegaba el 7º día, ¿y cuál sería su corazón? ¡Qué alegría! Hoy es día de reposo, hoy tengo que dejar mi carga. Hoy no puedo hacer ni siquiera tantos pasos. No puedo prender la cocina, no puedo cocinar, nada. No puedo hacer nada hoy, porque es el día de reposo. ¿Y qué hacían? Se sentaban, meditaban, descansaban en Dios. Amén. Por eso ese es el reposo. El reposo no es parte de una liturgia, de una ceremonia, de un rito que nosotros tenemos que guardar, como tantas religiones guardan, los sabatistas, como guardan los judíos, el reposo. El reposo es Cristo, señala a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo trabaja por nosotros para que nosotros descansemos en su promesa y en base a sus méritos nosotros podamos tener confianza delante de Dios. Porque si trabaja Cristo, ¿cómo será el trabajo de Cristo? ¿Bueno o malo? ¿Perfecto o imperfecto? ¿Deficiente o eficiente? ¿Completo? Entonces, si es trabajo de Cristo, nosotros podemos descansar y acercarnos con confianza por los méritos de Jesucristo delante de Dios.
¿Por qué? Porque no vamos con nuestra obra, sino con la obra consumada de Jesucristo en la cruz del Calvario, y eso nos da acceso con confianza al trono de la gracia, en donde nos acercamos para adquirir el oportuno socorro, el oportuno auxilio para el momento de la dificultad. Por eso que es un estado que se alcanza mediante el desarrollo de la confianza. Por eso es que estamos hablando de esta palabra, hermanos, para desarrollar la confianza en Dios y entrar en ese estado en donde reposamos y que podamos tener gozo, estar siempre gozoso, dice la Escritura, ¿no? Cuando leemos, por nada estéis afanados, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracia. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos juntamente con Cristo. Entonces, estar afanado, estar inquieto, estar intranquilo, estar perturbado, estar entristecido, ¿eso es sinónimo de confianza o de desconfianza? ¿De haber desarrollado una confianza o de todavía tener que alcanzar ese desarrollo, seguir desarrollando? Estar en ese estado es sinónimo de tener que alcanzar ese estado, de tener que desarrollar esa confianza para alcanzar ese estado de reposo en el cual nosotros reposamos de nuestra obra y descansamos la obra de Cristo. Porque, ¿qué dice? Esto decía Jesús para probarle a Felipe sabiendo lo que él habría de hacer. ¿Sabía el Señor lo que tenía que hacer? Claro que el Señor Jesús sabía lo que tenía que hacer. Él era el que tenía compasión de la multitud que le veía que estaban como ovejas sin pastor. Él era el que tenía compasión de la multitud que veía que hacía días que estaban con él y que no comían y que había lugar y no había lugar cerca donde pudieran proveerse de pan, de proveerse de alimento. Él sabía lo que tenía que hacer. Entonces los discípulos, ¿qué tenían que hacer? Ir a Jesús para que él haga lo que él tenía que hacer y que sabía cómo hacerlo. Entonces, ¿cuál fue la dificultad? Que Felipe lo quería solucionar él por medio de sus cálculos. Por eso es que calculó 200 denarios, no alcanza. Pero ¿cuál fue la victoria de Andrés? Que Andrés no lo solucionó él. Andrés llevó lo que él tenía, 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Pueden alcanzar para tan grande multitud? No, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que o no sabía calcular o estaba loco. Porque mirando la multitud, el otro que calculó dijo 200 no alcanzan, pero este trajo 5 panes y 2 peces. ¿Qué esperaba él hacerse con los 5 panes y los 2 peces? Que Jesús hiciera. No esperaba hacer algo él. Él esperaba que Jesús hiciera. ¿Ve la diferencia entre Felipe y entre Andrés? Felipe calculó y Andrés pareciera que no sabía sumar o que estaba loco o que tenía mucha confianza en Jesucristo. Y así es la fe. Es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. La palabra de la cruz para el que se pierde es locura, mas para nosotros los que creemos es poder y potencia del cielo. Por eso para mucha gente se le dificulta verse como un justo hijo de Dios. ¿Por qué? Porque se mira en su estado, en su condición y dice, yo peco todos los días. Todos los días desobedezco, todos los días hago males. ¿Cómo puedo ser un justo hijo de Dios? Porque mira su condición. Pero el que confía en Dios, ¿qué hace? Mira la cruz de Cristo. Al mirar la cruz de Cristo y mirar en ese panorama, ¿con qué nos encontramos cuando termina la crucifixión? Que Jesús dice, consumado es. Ayer escuchaba una meditación de unos jóvenes que decían que cuando abrieron el costado de Jesús salió sangre y salió agua. Y que el agua tiene que ver con la vida, ¿no es cierto? Y la sangre también, porque la vida del hombre está en la sangre. Pero Jesús también relacionó el agua con el Espíritu Santo. Dijo, si conocieras el don del que habla contigo, no sería yo el que te pida, sino que tú me pedirías a mí y yo te daría a beber de un agua viva, la cual no tendrías más la necesidad de venir a este pozo, sino que sería como una corriente que brotaría de tu interior. Sería como una corriente que brotaría de tu interior.
refiriéndose al Espíritu Santo que recibirían como promesa los que creyeran en Él. Por eso es que cuando abrieron su costado salió agua, salió sangre y salió agua. Porque la sangre limpia los pecados y el agua es el Espíritu Santo de la promesa que viene a nosotros. No puede venir el Espíritu Santo de la promesa si no son limpiados los pecados. Por eso es un error que alguien diga tener el Espíritu Santo y a su vez diga que es un pecador. Porque ¿cómo puede ser un pecador y tener el Espíritu Santo? Si no hay nada más valioso que el Espíritu Santo. Jesús dijo, si vosotros sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos siendo malos padres, ¿cuánto más vuestro Padre os dará el Espíritu Santo si se lo pedís? Un padre, ¿qué tendencia tiene? Un buen padre, ¿qué tendencia tiene a darle a los hijos? Lo mejor. Yo veía Corea y el surgimiento de esa nación, pero ¿sabe por qué surgió esa nación? Porque hubo toda una generación que pasó mucho hambre. Y dijeron, se comprometieron, dijeron, nosotros vamos a pasar hambre, pero para que nuestros hijos no pasen hambre. Y hoy tú miras y todos los jóvenes tienen posibilidad de acceder a la educación, de acceder a la salud, de acceder a una buena alimentación. Todos los jóvenes tienen unas oportunidades muy distintas a las que tenían las generaciones pasadas. ¿Pero por qué? Porque sufrieron hambre y dijeron, nosotros vamos a padecer hambre, pero nuestros hijos no. Y lo llevaron adelante y pudieron sacar adelante a sus hijos. Y hoy ya esta generación de ahora es una generación que vive bien. Entonces un padre que sabe dar siempre a los hijos lo mejor, ¿no es cierto? Se sacrifica para dar lo mejor. Y Jesús dijo, si vosotros siendo malos padres saben dar lo mejor a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre os dará el Espíritu Santo? ¿Qué quiere decir? Que lo mejor que un hombre puede recibir, lo mejor que un hombre puede recibir es el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? ¿O entiende por qué? Porque si recibe el Espíritu Santo, quiere decir que usted recibirá la redención completa de su alma, de su cuerpo y de su espíritu. Porque el Espíritu Santo que vino a morar en nosotros es el sello de la redención y es las arras de la nueva vida. Pero para que viniera el Espíritu Santo a morar en un pecador, Dios tuvo que cargar en la persona de su Hijo todos nuestros pecados para que Él pagara el precio por nuestros pecados y así la deuda quedara saldada. No pasó por alto los pecados de la humanidad Dios. Los castigó en el cuerpo del pecador. Castigó al pecado. ¿Y a quién lo hizo pecador? A su Hijo que no tenía pecado. Por eso es que salió sangre, que limpia los pecados, y salió agua, que tiene que ver con el Espíritu Santo. Los hermanos decían que tenían que ver con la vida, pero la vida es el Espíritu. Porque el que tiene el Hijo tiene la vida. Y la vida es el Espíritu. La Biblia dice que nosotros vivimos por el Espíritu. Amén. Que nuestra vida está en el Espíritu. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Entonces, hermano querido, miramos y vemos. ¿Cuál era la dificultad? Que Felipe hizo sus cálculos. Y estando Jesús con él, y habiéndole visto hacer tantas cosas a Jesús, él en ese momento, viendo la situación, se separó de Jesús. Queriendo él hacer por sí mismo, diciendo, si tuviera 200 denarios, no alcanza para darle a comer a tanta gente. Pero Andrés no hizo cálculo, o si lo hizo mal, porque 5 panes de cebada y 2 peces no son suficientes para darle a comer a tanta gente, pero lo trajo a Jesucristo. Al traerlo a Jesucristo, Jesucristo que sabía lo que tenía que hacer, lo llevó a cabo, pudo realizarlo. ¿Por qué a veces Dios no lleva a cabo su plan en nosotros? Porque insistimos en querer salir adelante por nosotros mismos. ¿Está comprendiendo? Cuando uno hace su cálculo y después de calcular dice, no, pero si yo hiciera esto, entonces no puedo hacer lo otro. Si yo apartara este tiempo, no puedo dedicarlo a esto otro. Y así, ¿vio? Que calculamos, hacemos nuestros números, calculamos de acá, de allá,
y nunca obedecemos a Dios, nunca nos ponemos en las manos de Dios. Dice, Señor, yo me pongo en tus manos, quiero experimentarte a ti, quiero comprobar que tú tienes una vida sobrenatural. Yo les compartía los otros días el cálculo de lo que yo hice, del gasto de lo que fue mi viaje. Si yo trabajando no lo podía haber pagado. Sin embargo, por la gracia del Señor lo pude hacer. Y fue una gracia que Dios me concedió. No es que yo andaba pidiendo o robándole a la gente, sí. Sabía Dios cuáles son mis deseos, Él los conoce. Yo no andaba pidiendo a nadie. Amén. Ni es más, a ninguno de ustedes le pedí que me dieran algo para viajar, ¿no es cierto? ¿A alguno le pedí algo? ¿Me dieron algo? A algunos sí me dieron, pero no les pedí, porque quisieron participar de la gracia. Amén. Al contrario, estaba allá y pensaba qué podía traerles. Más allá de la bendición espiritual que recibía, que es lo más valioso. O sea, para mí lo más valioso para ustedes es mi crecimiento, mi edificación. Porque si yo soy edificado, puedo edificarles. Entonces, haciendo los cálculos, dije, son 45 días, no estoy en la iglesia, pero voy a estar edificándome. Y a su vez Dios fue bueno con ustedes. Porque no les faltó palabra, no les faltó que les visitara, al contrario, como que tuvieron un avivamiento, porque recibían gente todos los fines de semana diferentes, que venía con un corazón dispuesto a bendecirle, no buscando nada de ustedes, sino por el contrario, brindársele. A ninguno de los que vinieron se le dio nada. Es más, al último hermano que vino se le insistió en querer y dijo, no puedo tomarlo. ¿Quién le puso eso en el corazón? Le insistió a mi esposa, le insistió a la esposa, no puedo tomar nada. ¿Cómo? No podía tomar nada, pero podía darlo todo. ¿Quién mueve los corazones para tener esa disposición? Y no era un joven, pastor de 85 años, Pastor Antonio. Amén. Entonces, hermano querido y hermana querida, nosotros tenemos que mirar. ¿Por qué? Porque la dificultad que nos lleva a orar con tristeza, que nos lleva a estar compungidos, que nos lleva a estar afligidos, es un síntoma de la falta del desarrollo de la confianza y de haber alcanzado ese estado de reposo. Pero cuando uno aprende, por medio de la demostración de una prueba, habiendo comprobado lo que es dejar las cosas en las manos de Dios para que Dios se encargue, la confianza se va desarrollando. ¿Está comprendiendo? Para que no nos quedemos chatos, para que no nos quedemos estancados, aprendamos a poner en las manos del Señor. Si el Señor prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida y hasta el fin del mundo, aprendamos a dejar en sus manos todas las cosas diarias, las cosas cotidianas, las cosas que a diario vivimos, dejémoslas en sus manos para comprobar cómo Él obra, qué es lo que Él hace, que seguro va a ser mucho mejor que lo nuestro. Si compraba con 200 denarios, por ahí comían algo, pero nunca iban a sobrar 12 cestas. ¿Cierto? Si compraban con 200 denarios, por ahí comían algo, pero no iba a sobrar 12 cestas. Pero dejando en las manos del Señor, ¿qué pasó? Comieron todo y hasta saciarse. Comieron todo hasta quedar satisfechos. Terminaron de comer y Jesús le dijo a los discípulos, vayan, junten todo lo que sobró para que nada se pierda. ¿Por qué? Porque lo que viene de Dios, nada se tiene que perder. Amén. Entonces, hermano querido, confiemos, el Señor está con nosotros. Aprendamos a dejar las cosas en las manos del Señor y a descansar en Él para poder estar gozosos. Y que cuando nuestro gozo se vea cumplido, veamos la obra milagrosa, sobrenatural de Dios, y así podamos testificarle al mundo las maravillas de nuestro Dios, para con nosotros que nos llamó de las tinieblas a su luz, para anunciar sus virtudes. Alabado sea el nombre del Señor. Porque esa es nuestra tarea, nuestra misión, entre tanto que estamos en el mundo, somos la luz del mundo, somos la sal del mundo, y es por medio de la obra de
Cristo en nosotros, que el mundo viendo esa obra va a glorificarle a Dios, no va a glorificar a Dios por mi sabiduría, por mis capacidades, por mis atributos, por mi elocuencia. Le va a glorificar a Dios cuando lo vean a Cristo obrando en mí, cuando ya no sea yo, sino Cristo en mí. Ahí le van a glorificar a Dios. Amén. Entonces descansemos en el Señor, aprendamos a poner las cosas en las manos del Señor y vamos a ver la mano sobrenatural de Dios obrando en nuestra vida, familia, iglesia, en todas nuestras cosas. Le vamos a ver al Señor glorificando su nombre. Amén. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, cual viniera a nuestras vidas para alentarnos, animarnos y fortalecernos en el hombre interior, cumpliéndose así el propósito de tu voluntad, Señor, que mediante la gracia que nos es dada a través del Espíritu Santo, podamos ser nutridos y fortalecidos para poder seguir constante, creciendo en todo aquello para lo cual tú nos has llamado, Señor, por lo que te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Vamos a alabar su nombre, iglesia amada. Vamos a glorificar el buen nombre de Cristo. Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Aleluya. Bendito sea su nombre. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,